Ahora sí que estamos. Bueno, después nos podemos quedar ¿cómo es que ustedes dicen chusmear? En Puerto Rico decimos chismorrear. Este, bueno, déjame bajar esto de ponerlo en una, espérate que me está molestando algo que está en el medio. Hoy vamos a empezar, me caso en la perra, espérate. Ay, no sé, no puedo sacar eso del medio. Anyway, lo dejo ahí. Bueno, ustedes lo están viendo, ¿correcto? ¿Están viendo todo bien? Grecia Todo antigua. bien. Ok, excelente. Bueno, voy a silenciar otra vez para que vayan abriendo según sea necesario. Ok, yes. Y bueno, esto es lo que tengo para ustedes hoy. Vamos a tocar Grecia, que esa todas ustedes deben estar familiarizados, pero hace mucho tiempo que no probablemente hablan de estos temas. Además que siempre tiene el toque mío, que es de lo que a mí me dé la gana enseñar y bueno, espero que les guste. Así que Grecia antigua, vamos a hablar, siempre a mí me gusta hablar primero, ¿verdad? De un poco de la geografía, de los lugares. Espérate que ahí está. Y por eso les muestro mis mapas, ¿no? Cuando decimos Grecia antigua, es mucho más grande que lo que es Grecia hoy. Y sé que varios de ustedes han estado, así que me pueden contribuir. Cuando hablamos de Grecia antigua, es la Grecia continental, más las islas griegas, más la parte del otro lado, la Grecia asiática también. Entonces, ahí toda esta sociedad tiene unas características particulares precisamente por la topografía del lugar y por la abundancia de esas islas, ¿no? El comportamiento de la gente responde mucho a la geografía, así que tenemos que verlo así. Aquí ven, por ejemplo, y lo ven acá también en este mapa anterior, todas esas cositas que se levantan en el mapa son montañas, son áreas muy montañosas. No vemos el mapa, ¿No lo ven? Ups. no. Carajo, ¿Y lo vemos? Sí. Y lo Ay, yo no vemos. lo veo. Ah, Yo no lo veo. Lo vemos, Sí, sí. lo vemos. bueno, Yo no lo sé veo. usted. Bien. Yo no Lisa, lo veo. Sí, una pregunta. La Grecia sí. asiática, ¿qué, Ajá. qué es hoy? Es lo que dice ahí en el mapa, lo ven ahí que dice Anatolia, ahí que está Troya, Licarnaso, Samos, toda esa parte del otro Ah, lado. está, no, pues yo tengo el Sí, celular y sí. veo Ah, ok, menos. ok. Hoy es Perfecto. Turquía eso. Exacto, parte de lo que es Turquía hoy. Ah, ahí está, eso que quería saber. Gracias. Ok. Entonces, espérate. Ajá, sí, ok. Entonces, las montañas, por tanto, o sea, que es tan altamente montañoso que por eso es que cuando se forme la sociedad griega más compleja, no la primigenia, sino la más compleja, esas montañas van a definir la manera en que se colonice o se ocupe el territorio. Y eso permite que haya todo esto, lo que se llaman las polis, que seguramente se acuerdan, que son las ciudades-estado, independientes unas de otras, y son independientes políticamente, pero también físicamente, porque están aisladas por las montañas. Claro, no es que no se puede ir de una a otra porque va a haber guerras entre ellas, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? No es una comunicación constante. Entonces, eso, y las islas van a traer que obviamente el mar y todos los productos del mar van a ser muy importantes en la vida de los atenienses y de los atenienses, no, de los griegos en general. Entonces, por eso, ¿qué tipo de animal? Pues no vamos a ver vacas, ¿verdad? Porque las montañas, las vacas no van a estar en las montañas. Lo que vamos a ver es mayormente cabras. Ese es el animal fundamental para obtener, por ejemplo, la leche, ¿no? Es leche de cabra, ¿no? El queso de cabra. Yogur hecho que todavía son famosos, ¿verdad? Que los tenemos en todas partes del mundo. La gente los busca, ¿verdad? Es ese yogur eh, griego, ¿no? Otra cosa que caracteriza por la geografía, las uvas, los higos y las aceitunas, porque ¿verdad? El Mediterráneo es propicio para que ese sea el tipo de cosecho que sea más normal, natural, que está en la región, ¿no? Y todavía, lo interesante es que todavía sigue siendo importante los mismos productos, ¿no? En la vida de ellos. Puse los higos 2 veces. Entonces, esas polis
que es lo que les quería explicar, esas ciudades, que son Atenas, Esparta, Tebas, Corintio, Samos, todas esas son independientes, por eso se llaman ciudades-estado, porque cada una funciona como si fuera un pequeño país. Y por eso en alguna puede haber democracia y en otra puede haber un rey y en otra puede haber dos reyes y cada una, ¿verdad? Se maneja de una manera diferente. Y culturalmente tienen cosas en común que las unen, ¿no? Como les pongo ahí, el comercio, porque sí, van a siempre a hacer comercio entre ellas, pero precisamente por lo montañoso del terreno, el comercio se hace por el mar, porque es más lógico y más fácil comunicarse de un lado al otro por el mar que cruzando las montañas, a menos que sea una ciudad-estado que esté en el centro, ¿no? Que siempre tiene que cruzar las montañas. Pero si estás en la costa, esa es la manera de hacer comercio. Vamos a ver que el alfabeto es el mismo, vienen de un mismo alfabeto, que vamos a hablar de él hoy, y precisamente por eso, y porque son, al final, es la misma cultura, aunque los dialectos cambien, ¿verdad? De un lugar al otro, como pasa en cualquier país grande, que los dialectos cambian, como la base es la misma, se comprenden entre sí, ¿verdad? Tienen varias variantes, pero se comprenden. Y otra cosa que los va a unir desde siempre va a ser la mitología, lo que llamamos mitología, pero en realidad era la religión, las creencias religiosas de ellos, que son las mismas, son los mismos dioses. Y por eso las festividades que se hacen para los dioses pueden hacerse en más de una de estas polis de la misma manera. Y las fiestas comunes, que son las que son para ciertos dioses, que son muy importantes, como las dionisíacas de Dionisio, que es el del vino, ¿no? El dios del vino y de la embriaguez. Esas unas fiestas que deben haber sido fabulosas. Y las Olimpiadas, de las que vamos a hablar también hoy, ¿no? Las fiestas, que es una fiesta atlética, pero en honor a Zeus, que vamos a hablar de eso todo, un poquito más. Así que son separadas por los gobiernos, son diferentes, pero tienen tantas otras cosas en común que en realidad son todos griegos y se identifican a sí mismos como griegos, independientemente de que estén en Tebas o en Atenas o en Corintio. Pero si tú naciste en Corintio y por alguna razón abandonas Corintio, entonces, o Corinto sería en español, Corinto, y te mudas a Atenas, eres extranjero en Atenas. ¿Viste? Eres extranjero en las otras polis. Y entonces eso quiere decir que dependiendo las leyes de cada polis, puede que no tengas los mismos derechos que los que nacieron en esa polis en particular. O sea que se comportan como países a veces, pero también como ciudades, porque al final son todos griegos. Sí se pelean, sí hacen guerra entre ellos, no vamos a entrar en todos esos detalles, pero sabemos que se peleaban, ¿no? Entonces, acá tienen un ejemplo de cómo se ve una polis que generalmente van a estar rodeadas de murallas precisamente porque estaban acostumbradas a pelearse y tenían que protegerse con murallas. Y generalmente la gente vive dentro de las murallas, pero salen a trabajar el campo afuera de esas murallas, ya sea ¿verdad? Los cultivos que sean, a los que se dediquen, o tienen los animales fuera de las polis. Entonces están los humanos dentro y lo otro afuera. Pero vamos a ver más detalles. El mar es fundamental, ¿no? El mar es fundamental y por eso mucha del arte griego, pues vamos a ver sobre todo delfines. Es muy común ver los delfines en la pintura, en la escultura, el delfín. Pero eso que ven ahí es un barco que ellos usaban muy comúnmente y era el trireme o trirremo, no sé si sería mejor decirlo en español, trirremo. Y se llama trirremo porque tiene tres hileras de remos. Obviamente, los que están en la hilera de más abajo, el remo es más corto y en las hileras más altas el remo es más largo. Eso le da mucha estabilidad y le permite, mira, voltear para un lado o para el otro. Obviamente, pues, si coordinan todo y bueno, es muy bueno para la navegación. Entonces, espérate, déjame que estoy acá. Antes de eso, en el mapa aquí, vuelvo para atrás.
esta que les quiero llamar la atención de esta isla que ven aquí, que se llama Lesbos, ¿verdad? Que este mar que lo ven ahí es el mar Egeo, es el mar que tienen en común prácticamente todos, excepto los que quedan en el Peloponeso, etcétera, que ya miran hacia el mar Iónico o el mar de Creta o el mismo Mediterráneo. Pero este es como el mar de ellos. Y ahí está Lesbos. Y ese nombre, Lesbos, pues a mí me encanta siempre llamar la atención a estos pequeños pedazos de conocimiento inservible, como le llamo yo, que se llama Lesbos, es la isla donde nació esta poetisa, se llama Safo, Safo de Lesbos. Y ella, y noten también que los nombres en Grecia no tienen apellido, es el nombre y el lugar de donde vienes. Que se acuerdan, ¿verdad? Pitágoras de Samos, Sócrates no me acuerdo cuál es, de Mileto, no me acuerdo, no, de Atenas, él es de Atenas. Anyway, todo, cuando se identifican por el lugar de donde vienen. Safo viene de la isla de Lesbos y ella era una poetisa. Entonces, este poema que ella escribe, les voy a dar un ejemplo de un poema que ella escribió. No he tenido noticias de ella. Francamente, desearía estar muerta. Cuando se marchó, lloró mucho. Me dijo, debes soportar esta separación, Safo. Me voy sin querer irme. Le dije, vete y sé feliz. Pero recuerda, tú sabes bien a quién dejas encadenada por amor. Bueno, no les tengo que decir, es amor entre mujeres, ¿right? Porque es una mujer escribiéndole a otra mujer. Y de ahí la palabra lesbianismo, porque es de Lesbos. Sí, sí. ¿Ok? A mí me encantan todas esas cosas de, esos momentos de, así que es en honor a ella, a Safo a la isla de Lesbos en la que ella escribió. La primera civilización de la región hasta ahora, porque yo siempre le digo a los estudiantes hasta ahora, porque de pronto descubren otra cosa, pero la aceptada hasta ahora es que todo comenzó en realidad no en el continente per se, sino en la isla de Creta. Ahí es que es la primigenia, ¿no? La civilización primera, 3000 antes de la era común, y ahí la civilización se llama minoica en honor a Minos, que era el rey, fue un rey de la isla de Creta, y que pues es el famoso padre, bueno, no exactamente, no exactamente, la mamá, la esposa era la madre del Minotauro, pero sabemos que el Minotauro, el papá era un toro, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar después de mitología un ratito, de esos cuentos chulos que tienen. Entonces, esa civilización duró desde el 3000 antes de la era común hasta más o menos entre el 1800 y el 1100 de la era antes de la era común. Así que esos años estuvieron ahí. Hay unas excavaciones que se hicieron y que fueron descubiertas y que hoy podemos ver el palacio, lo que era la capital, que se llama Knossos, que se los voy a mostrar ya mismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué se fueron de ahí? Porque lo que sabemos es que simplemente se fueron, abandonaron la isla. ¿Qué pasó? No sabemos. Hay teorías, un terremoto, de la región pasa terremoto, que quizás el volcán Santorini cercano hizo erupción y se asustaron y se tuvieron que ir, un maremoto, o que capaz que fueron invadidos por otro grupo, pero no sabemos. La cosa es que sí sabemos que de Grecia, ese grupo de Creta se traslada a la Grecia continental. ¿Y cómo sabemos eso? Más que nada por el sistema de escritura, porque los que estudian estas cosas, ¿no? Descubrieron que uno nace del otro, hay una relación. Pero ya mismo les muestro ese sistema de escritura. Estas son las ruinas del palacio de Knossos. Y ese palacio es mucho más grande. Lo que pasa es que, bueno, esto es lo que se ha ido, lo que se excavó, como ven, está deteriorado, pero es la ruina. Estaba en realidad en unos jardines maravillosos donde supuestamente estaba el laberinto del Minotauro y o sea, es una maravilla los colores de los frescos, que hoy vamos a hablar de los frescos que los encontramos aquí por primera vez, que es la pintura sobre la pared, ¿no? Expuesta en la pared. Y
era muy interesante porque como hablamos también de los Harappa en India, en el pasado, esta gente tiene, por ejemplo, plomería interior en ese palacio. No en todas partes, pero en el palacio sí había plomería interior y un drenaje sanitario. O sea que es bastante adelantado, por lo menos en esa área adelantado. Tenía bañeras y tenía inodoros que descargaban a ese drenaje sanitario. O sea que en esa parte tenían algo muy sofisticado para la época. Había una... Ligia, Ajá, Ligia, sí, una cuéntame. pregunta. ¿El Palacio de Nosos Sí, queda en Creta? en Creta, sí, Ah, sí. Y fue descubierto en el año 1900. Alguien estaba buscando Atlántida, un hombre que estaba, uno de esos ingleses con dinero, estaba buscando la Atlántida y se encontró a esta civilización minoica. Así es como ellos piensan que se veía el palacio, cuando estaba completo, con los jardines y todo el cuento del palacio. Eh, aquí ven la foto, encontré esa foto que a mí me encanta encontrar estas cosas, que es el momento en que excavan lo que ustedes ven en la otra foto de la izquierda, que es el trono. Ese trono lo ven acá cuando lo están sacando de la excavación y acá lo ven puesto otra vez, ¿verdad? Expuesto como tenía que ser en el palacio. Eh, Esta es la escritura que les comentabas. Se llama escritura, no, parece que no encontraron ningún nombre interesante que ponerle, le llaman escritura lineal A. Y solamente existe ahí y no sabemos lo que dice porque no se ha descifrado. Lo que sí entienden los que lo han estudiado, esta escritura, es que los símbolos no son pictográficos, no son dibujos de conceptos, sino que representan sílabas. Eso es lo que ellos piensan hasta ahora. Pero no saben en realidad lo que dice, así que no sé cuánto lo podemos creer. Como ven, lo escribían en barro, utilizaban barro para escribir y hacer sus símbolos, así que como no sabemos lo que dice, no sabemos si era que estaban llevando cuentas de transacciones comerciales o si era literatura o qué era lo que estaban escribiendo. Pero es así como se ve. Ahora, los que se fueron, ¿verdad? Lo que sabemos, como les dije, que abandonan Nosos y entonces se mueven a esa zona primero que ven ahí en rosado en ese mapa. Esos fueron los primeros lugares a donde esas gentes que abandonaron Creta y se mudan y empiezan a colonizar, ¿no? El resto de lo que ven ahí en rosado. Estas son las que se consideran ya sí por sí los primeros griegos, y son los mismos que vamos a ver en la guerra de Troya, ¿no? Los griegos. Y ahí ven los años en que florecieron como civilizaciones y eh, sabemos que esa civilización micénica como tal termina con, no sabemos cómo, si fue una invasión de los dorios o un desastre natural, pero es la base de lo que es Grecia antigua, que es lo que vamos a hablar hoy. Y esta es la escritura. Los que estudian consideran que han encontrado que hay una relación directa, por eso es que aquella es escritura lineal A y esta es escritura lineal B. Otra vez la vemos en barro o arcilla, como dice ahí, y esta sí ha sido descifrada. Tomó tiempo, en la década de 1950 la descifraron y por eso también es que piensan que la otra son sílabas, porque como ven acá, también cada símbolo es una sílaba. Así que no es pictográfico, como otros que hemos visto anterior. Ahora, las palabras griegas están en nuestra vida y aprovecho aquí para mencionarlos, ¿no? Claro, se escriben diferente, pero, por ejemplo, ahí le puse algunas que pasaron al español a través del latín, como idea, como la que veréis, fantasia, que es fantasía, ritmo, que es de fluir, que es ritmo, y skola, que se escribe muy diferente en griego, pero es lo que va a ser luego escuela, y orphanus, que es huérfanos. Y interesante que a través de la verdad, de lo que vamos a hablar luego, cuando lleguen las tribus germánicas, orphanus se convierte en inglés en orphan, que es la palabra de huérfano. Y escola es school en inglés, o sea que también vemos como... Tiene mucho en común con el inglés. Hay día, Exacto. fantasy, Sí. ritmo, Ajá. Sí. school y Porque orphan. eso a través de la Roma, y, ¿verdad? Porque Bretaña era parte del Imperio Romano, del que vamos a hablar eventualmente. Acá ven otros ejemplos, ¿verdad? De los prefijos, ¿no?
que usamos mucho y no sabemos, ¿verdad? Como el más común es agro, ¿no? Que quiere decir campo. Bueno, agro, agricultura, todo eso viene de un prefijo griego, ¿no? Ahí antropo, que es hombre, antropología, es el estudio del hombre, y lo que el hombre le hace. Arqueo, que significa antiguo, arqueología. Todas esas palabras, biblio, que es una palabra que la usamos en todas partes del mundo, casi todos tienen algo parecido a biblio, algo, y está como libro, y bio, que significa vida. Aquí ven algunas otras, noso, viste, estas, por ejemplo, me gusta estas que ven acá, no comio y nosocomio. No sé si en Uruguay lo dicen, pero hay países en donde el hospital, el lugar donde se cuida a los enfermos se llama nosocomio, literal. Uh-huh. Cacofonía, por ejemplo. Caco quiere decir feo. Entonces, cacofonía es un sonido feo. Es un sonido feo, ¿no? Entonces, ahí lo ven como las cosas, porque es fono y caco, cacofono. Fono, sonido feo. Bueno, sí, si usamos esas, hay mucha gente, yo pienso que podría aprender español más fácil si primero estudiara un poquito de griego, de estas palabras, ¿verdad? Y con esa, podrían hacer ¿verdad? La conexión con el idioma quizás a través del griego, porque, por ejemplo, fíjense que hay una ahí que dice blefaro, que es párpado, y en inglés, blefaritis es una infección en el párpado, y se llama blefaritis. Entonces, ellos ni siquiera saben que están usando palabras que son originarias, ¿verdad? Tienen la base es acá en Grecia. Anyway. Entonces, vamos a hablar entonces, no vamos a hablar de todas porque son demasiadas. No sé si se fijaron, pero se me pasó nombrárselo aquí cuando les hablaba de las polis, que al menos, lo menos que hubo fueron 230, una vez que es Grecia. Llegaron a ver hasta 343, así que no vamos a estudiar todas, vamos a estudiar las más interesantes. Y por supuesto, Atenas, ¿no? Que es la polis más sofisticada y que hoy es la sede de la capital de Grecia. Entonces, era la más grande también. Mira, me salió eso en inglés ahí. Llegó a tener en su momento máximo 250,000 habitantes, que es un montón de gente, y la vamos a ver desde el punto de vista cultural porque ha sido un ejemplo para la creación cultural en otras civilizaciones que llegan hasta nosotros a través de España. El edificio emblemático, ¿verdad? De Atenas y bueno, diríamos también que de Grecia, es esa Acrópolis, ¿verdad? Que quiere decir, es un lugar alto, todas las ciudades tenían Acrópolis, un lugar alto donde ubicaban los templos principales de los dioses principales, de modo que donde quiera que estuvieran las demás personas, podían ver ese templo desde cualquier lugar donde estuvieran. Y en el caso de Atenas, pues obvio, el templo de Atenea es el principal, porque es la patrona, digamos, de la ciudad. Y ahí ven dónde está, allá arriba, lo que queda, ¿verdad? Porque esos son en realidad ruinas, pero queda bastante y lo han trabajado bastante la protección. El Partenón fue construido en el año 460 antes de la era común y los griegos creían que cuando se hacía un templo para Atenea, Atenea vivía en el templo. Y ahí se iba a hacer sacrificios, etcétera, para mantener a Atenea contenta y que lo siguiera protegiendo. Vamos a hablar más cuando veamos la mitología. Está hecho en piedra y mármol que fue extraído de una distancia, no estaba ahí mismo, donde está la Acrópolis, hubo que transportar esos pedazos de mármol. Y se hizo una de las cosas, creo que es Fidias, ¿no? Creo que se llama el arquitecto. Y una de las cosas llamativas es que no hay nada completamente recto, no hay líneas rectas, todo tiene algún tipo de, ¿verdad? Como que no es todo recto, y que tiene mucha precisión cuando se juntaban pedazos de mármol con mármol o piedra con piedra, mármol, lo hacían tan bien y tan cuidadosamente esa juntura entre los dos
que no se puede observar a menos que sea con una lupa dónde empieza un pedazo y continúa el otro. Es tan perfectamente hecho que llama la atención. Claro, el estilo tiene, mira, es un edificio abierto, como pueden ver, o sea, no es y está todo alrededor, tiene esas columnas. Las columnas van a ser definitorias en la arquitectura de Grecia y luego serán copiadas por los romanos y de ahí por allá y por acá y las tenemos en todas partes del mundo. Las tenemos, pero son originalmente las que vemos son las columnas griegas, fueron el ejemplo para las otras que nos llegaron a nosotros. Y había tres estilos, ¿no? La dórica, que fue la que hicieron, ¿verdad? Inspirada en la cultura de los dorios, que eran tipos muy militares y que no creían en el embellecimiento de nada. Así que, como ven, es muy simple, es ¿verdad? Muy simple, no tiene adorno. La jónica, que es esta que ven en el medio, que es la que es más común. Esa es la que más vemos en los lugares, que tiene esos pequeños adornos. Y la tercera, que es la más elaborada, es la corintia, que tiene mucho más detalle en la columna, en el tope de la columna. Todavía la seguimos copiando, todavía. Ahí pueden ver cómo se ve desde afuera, pero tengo una mejor foto, creía que tenía mejor foto, pero parece que no. Esta está en blanco y negro, no sé por qué puse eso. El edificio, como se veía originalmente, cuando tenía su techo y todo, se cree que se veía de esta manera, y estas son las medidas, ¿verdad? En 69 por 30 en metros, y tenía 46 columnas, esas son de 10 metros de altura por lo menos, y como les decía, ese mármol se trajo de una distancia de unos 18 kilómetros. Y bueno, para que tengan una idea, ¿verdad? Del alto de las columnas, pues ahí ven a las personas alrededor de las columnas. Es un milagro que todavía esté en pie todo eso, porque con todas las guerras que ha habido en Europa, pues increíble, ¿no? Esta es una cosita de la historia del Partenón, ¿verdad? Porque hubo un momento en que se convirtió en iglesia católica, no cristiana, iglesia cristiana, digamos. Y un tiempo fue, los romas la usaron como templo y fue una mezquita también. Creo que tengo la foto, sí. Ahí está la foto de cuando estuvo una mezquita. Eso fue cuando los otomanos o turcos invadieron Grecia en el 1456. No destruyeron, interesantemente, no destruyeron el Partenón, pero le hicieron una mezquita adentro, ¿verdad? Entonces como que convirtieron el edificio en algo diferente con la mezquita. Después se eliminó. En algún momento, perdón, se llenó también de Ajá. explosivos, ¿verdad? O sea, de armas y, y corrió el riesgo de destruirse. Sí, sí, es increíble que esté en pie. También leí no hace tanto, hace unos cuantos años, que estaban con más vigilancia porque la gente se llevaba los pedazos. La gente seguía llevándose pedazos y pedazos a sus casas, los turistas, y ahora están vigilando más porque, bendito, no va a quedar nada para los que vengan detrás. Entonces, esa es una de las piezas ¿verdad? De las estructuras en la arquitectura de Grecia, que es particular de Grecia. La otra es el teatro. Es la primera vez que vemos el teatro. Y la palabra teatro es teatrón, viene de teatrón, que es una palabra griega, y es este lugar que, bien sencillo, como lo ven ahí, es lo básico, es que haya gradas y escenario, ¿no? Es lo básico. Pero las gradas eran naturales, porque como todo era lleno de colinas, y se buscaba una colina y se utilizaba la propia pendiente de la colina para hacer, hacer el lugar donde la gente se iba a sentar. ¿Alguien sabe qué quiere decir teatrón? Es muy interesante. Quiere decir desde donde se puede ver. No sabía eso. Ajá. Y entonces es interesante porque ese es el punto del edificio, de esa estructura, que todo el mundo, donde quiera que se siente, pueda ver. Muy bien. Ajá. Entonces la otra palabra que usamos hoy en día, que viene de aquí, es la palabra orquestra. Orquestra. No orquesta, orquestra. Y esa palabra quiere decir espacio de baile. ¿Y por qué? Porque en esa parte esas partes donde al frente, que está la orquesta, es donde estaba el coro que acompañaba las tragedias y las comedias de las que vamos a hablar después, y que
cantaba, a veces bailaba. Entonces, orquesta significa espacio de baile, en realidad, pero hoy ya no significa eso. Así que aquí ven, por ejemplo, ¿verdad? Como les digo, que usaban algo natural, ¿verdad? Un espacio natural y lo convertían en lo que era el teatro. Están por todas partes, porque cuando en el año 220 los romanos invadan, ¿verdad? Y tomen control de Grecia, pues cuando vean esto, lo van a reproducir. Y entonces por eso están por toda Europa estos teatros, digo, los que quedan por ahí todavía, ¿ven? Este es uno en Mileto, y como ven es natural, usando natural, pero ayudando un poquito a la naturaleza, para crear el espacio perfecto para que el sonido también le llegue a todo el mundo. Ahí ven otro diferente, como se ve desde allá. Otra cosa es otras cosas nuevas, ¿verdad? Que son de Grecia, es el fresco, que empieza ahí y que es esa pintura hecha en la pared. Claro, ellos hicieron mucho, ¿cómo les diría? Experimentos con distintos materiales para crear los colores que querían crear y para lograr que perdurara, ¿no? Que no se dañara. Y, por ejemplo, usaban mucho huevos, ¿no? Yemas de huevo, distintas cosas que le ponían, a ver, distintos minerales que había en el área para crearla de tal manera que se conservara. Y es fantástico, ¿no? Cómo se conservó realmente bien. Por ejemplo, es un fresco que es un fresco de una actividad que era como entretenimiento, no era deportiva, no era, sino de entretenimiento, que es el salto del toro, que consiste, y les voy a enseñar más cosas de esto más luego, en que la persona, que podía ser hombre o mujer, corre hacia el toro corre hacia ti. Si soy yo, le toco la cabeza del toro, salto por encima del toro, doy la voltereta y como el toro sigue corriendo, yo caigo de pie. Que se parece mucho a cosas que hacen los gimnastas hoy en día también, bastante. Así que ese era el salto del toro. Y hay mucha escultura y pintura del salto del toro. Este es otro ahí más sencillo, es un fresco que se conservan, ¿no? Y ves las grietas, ¿verdad? De todo lo que ha pasado. La historia de Grecia está en todas esas grietas y ahí está todavía ese fresco. Este es uno bien fabuloso en la isla de Santorini, que se llamaba Acrotiri, y los descubrieron en 1980. Miren los colores, la viveza de los colores. Ven algunos animales que no están allí porque tienen leones y cosas así. Pero como ellos hacían comercio en el Mediterráneo, pues llegaron a ver otros animales que no los tenían en Grecia. Y otra técnica artística que la vemos aquí es el mosaico, que la vemos primera vez aquí y que la seguimos usando, se sigue usando, ¿verdad? Yo no sé, en Uruguay, pero en Puerto Rico, la gente que tiene patio, por ejemplo, expuesto, si va a hacer una mesa afuera en la casa, la hace en cemento y si la quiere linda, le hace el tope en mosaico. Hace algún diseño en mosaico, así puede llover y todo y no pasa nada, pero se ve linda. Así que en Puerto Rico se usa todavía el mosaico, que son pedacitos de piedra, piedritas de distintos colores o cerámicas. Ahí ven otro detalle, ¿verdad? Están por todas partes también. Y la última, que es la cerámica, de estas que estamos viendo, es la cerámica. La cerámica griega es bien particular por los colores que tiene. Estos son los tres colores que vamos a ver, ese ocre, ese anaranjado ocre o rojizo, el negro y a veces el blanco. No siempre el blanco, pero a veces sí. Y entonces se considera que no hay otra que tenga comparación en la textura, en el arte que implica en estas cerámicas, como la de la Grecia antigua, que de su tiempo es la más espectacular. Y por ejemplo, aquí ven una vasija, ¿verdad? Y cuando esta no tiene blanco, el blanco no siempre, pero siempre vemos el rojo o anaranjado ese y el negro. ¿Alguien sabe qué es eso que está representado ahí? ¿Alguien se acuerda de qué es eso? Mírenlo bien. Es una escena de la Odisea. No me doy cuenta que no la veo. Sí, o sea, no la veo con bastante claridad. Exacto. Es una barcaza. Exacto, hay una barcaza
y hay unos remeros y hay un hombre amarrado al mástil. Es cuando Prometeo Odiseo lo pide que lo aten al palo Exacto, mayor. por las sirenas. Exactamente. Iban a pasar por un mar que había sirenas. Exacto. Sí. Y todos los hombres que pasaban en el barco, cuando las sirenas cantaban, se volvían como locos y se tiraban al mar y morían. Entonces, él tiene que pasar, pero él conoció a esta bruja antes, una mujer con poderes y qué sé yo, y ella le da la sabiduría de decirle cómo tiene que hacer para sobrevivir. Y se acuerdan que le da a todos a todos los hombres que van en los oídos cera, a los exacto, le pone cera para que no la escuchen, pero pero él él, quiere oírlo y entonces exacto, pide que lo aten para evitar que pueda saltar, saltar. exacto, Sí. sí. Así que Muy eso es interesante. eso es lo que está ahí representado, esa pequeña Muy parte de la. interesante. Ok, bueno. Como yo soy así, les mostré la cerámica erótica porque ustedes son grandes y a mí no me dejan enseñarla aquí a los estudiantes, pero ahí para que vean que hay cerámica erótica, mucha cerámica erótica, ¿ok? De cualquier cosa se ve en la cerámica. Eh, y sabemos también, porque claro, no conservamos la música del pasado no se puede conservar hasta que no se escribe la música, ¿verdad? Hasta que no se crea un sistema de notación para escribir la música, pero sabemos porque hay instrumentos y no sabemos qué clase de música tocaban, pero de que sí tocaban, sí. Tenemos instrumentos que lo ven como en ese fresco ahí, que tienen una especie de lira, pero lo que sí sabemos por documentos es que daban en la escuela clases de música y de baile, que es la primera vez que encontramos eso, que fueran materias en la escuela, la música y el baile. Aquí ven algunos otros instrumentos, ¿verdad? El arpa, lo vamos a ver, es uno de los primeros instrumentos, el arpa, las liras, y ven las flautas. Ven a la izquierda en esa cerámica, en esa vasija, ven el uso de flauta, y a la derecha, en esa pequeña escultura que está bastante feita, es de las primeras, parece, está la trompeta, el uso de trompeta. Pero la trompeta no era para tocar salsa, era para hacer llamado militar, o sea, solamente, ¿no? Para hacer llamados militares. No tienen el tambor No hay tambor aquí. No. o el golpe entre dos Capaz cosas, por la digamos. piel, porque la piel no tenían las pacas, tendría que ser con la piel de las El cabras. tambor es una piel, es verdad. Sí, debe ser por eso. Ahora, en la escultura, a mí me encanta la escultura de Grecia, bueno, sabemos que es una cosa espectacular, pero no siempre fue. Y me gusta enseñar esto para que vean cómo con el tiempo se va sofisticando. Así que vamos a ver la progresión de la escultura. Si miramos esta escultura, ¿qué podemos decir? Que le falta la cabeza, eso es obvio, ¿verdad? Pero ¿qué más? Pero además es rígida la postura. ¿Pero qué es eso? ¿Qué ven? Un Es cuerpo. una persona que tiene ¿De un qué clase? vestido que se le ve los pies abajo, le ¿Es un falta la hombre o es cabeza. una mujer? ¿Qué Una creen? mujer, diría Una yo. mujer. Tiene pecho, ¿no? Tiene pecho. Pero no tienes mucho detalle, ¿no? Miren acá otra, Claro. ¿verdad? Ahí Las cabezas se empiezan le las rompían. líneas a hacerse más fluidas. Claro, pero este parece ser un hombre, ¿viste? Porque no se le ve pecho, ¿no? Deja ver. Claro, con el tiempo vemos esto, ¿eh? Sigue siendo, no lo que sabemos que va a llegar a ser la escultura, pero por lo menos tiene más detalles, ¿ves? Podemos ver joyería, se ve Pelo, joyería, pelo, ropa. el rizado del pelo. No solo pelo, pero se ve el rizado del pelo. O sea, que es más sofisticada, ¿no? De eso, vamos a llegar eventualmente a esto, ¿no? Que es como que, ¡wow! Ese es Laoconte, ¿no? Y sus hijos. Exacto, y ven el cabello, ¿no? A mí me encanta mirar los cabellos, cómo se ve como realmente un cabello ensortijado y la musculatura, por supuesto, la musculatura, ¿no? Que va a inspirar por ahí para abajo a los romanos y eventualmente en Europa y todo eso, ¿no? Porque en el Renacimiento, como veremos en algún momento, se regresa aquí, vuelven a Grecia, a la Grecia antigua, a buscar inspiración. Entonces, por eso es que vemos esa consonancia. Ese es otro que ven acá, con el toro, no me acuerdo cuál es ese, pero ahí ven otro, con mucho, ven el vestido de esa mujer, tiene el drapeado, ¿no? Del vestido, como cae el vestido, es brutal. ¿Y qué material era este? Ese es mármol. Mármol, Sí, ellos siempre. trabajaban mármol, sí.
Los romanos después van a hacer bronce también, pero ellos usaban mármol. Pero ahí, ahí pueden verlo en una sola, ¿verdad? Cómo va más sofisticado, hasta que se vuelve algo muy diferente. Pero una pregunta, Ligia, Sí, dime. en esta época de los griegos, ¿también Sí. se analizaba la anatomía en los cuerpos muertos como se hizo en el Renacimiento? Bueno, ahí fíjate, tendría que averiguar. Porque si la por verdad es que dentro. tienen un conocimiento de la musculatura. Por fuera sí, eso sí, de que usaban modelos sí, pero no sé si por dentro, ¿ves? no, creo Porque que yo no, que por dentro sospecho que No por como se dentro hizo no. en el Renacimiento. Exacto, ahí en el Renacimiento es que vamos a ver que por dentro también, que era lo que hacían Da Vinci y eso, que estudiaban claro. lo que había dentro también. Y el ángel. Exacto, pero ahí ven con el tiempo. Entonces, algunas, la más famosa y las dos más famosas, pues está la Victoria Alada, que se llamaba la Nike, que es de donde viene el nombre de los tenis Nike, o Nike, como dicen aquí en Estados Unidos, se dice Nike. Usted dice los championes. Ajá. Nosotros decimos los tenis en Puerto Rico, los championes Nike, esa viene por ahí, porque es la Victoria Alada. La victoria era porque sí, eran inspiradas en victorias tanto en los juegos deportivos como en distintas competencias y en la batalla. Esta viene de la isla de Samotracia y lo que se cree es que estaba pegada de un barco, que estaba al frente de un barco. Ahí fue que la tenían en el barco. Y que por eso tiene como que esa cosa. Ahora, si se fijan ¿verdad? En esas plumas parecen textura, o sea, tú ves textura como de pluma, además de ver el viento, cómo le mueve el vestido a la Victoria de Samotracia. Otra sin cabeza. Sí, porque Esa es es la que que las está en cabezas el por el Museo cuello. del Louvre, ¿no, Esa Ligia? está en el Louvre, sí. Está en el Louvre. Aquí la ven en está el en el Louvre. Louvre en una posición en la que es imposible no verla, porque Sí. está a la entrada y es una maravilla. Y ahí la ven, está ahí trepada, la pusieron ahí arriba para que todo el mundo la pueda ver, impresionante, y que estaba en un barco. La otra es esta, que es la otra más famosa, ¿no? Que es la Venus de Milo, de la polis Milo. No debería llamarse Venus porque Venus sería romano, ¿no? En realidad es Afrodita, pero la gente le llama Venus de Milo. Pero en realidad, si es griega, es Afrodita, no es Venus, aunque es la misma. Pero nada, esa tiene la cabeza, pero no tiene los brazos. Dime, cuenta. La escultura de la época clásica griega, el ser humano es perfecto, porque es un ideal. En la época helenística, que es posterior, empieza a aparecer el humano con sus características, como por ejemplo la vejez. En la época clásica no existe el viejo, el enfermo, y la forma humana es tan perfecta que es casi imposible en la realidad que existan humanos con esas características. Claro, que es demasiado. Es un concepto de belleza ideal que viene de Platón. Y que las rescatarán en el Renacimiento, ahí viene con eso también. Claro, rescata el Renacimiento, pero no es. Porque no hay hijos, no hay enfermos, no hay tulitos. Sí, dale, gracias por eso. No sabía ese dato. Entonces, esas son esculturas, para darles porque estamos tocando cositas. Los deportes es la otra cosa en donde los de los griegos se destacan. ¿Y cómo sabemos qué deportes hacían? Bueno, algunos porque están escritos en lugares, pero algunos porque simplemente tenemos que ver el arte y está ahí. Y ahí ven, y como les pongo ahí, los griegos no inventaron el deporte, no sabemos cómo se inventó el deporte competitivo, ¿verdad? Pero sí sabemos que lo llevaron a otro nivel, en nivel de competencia, ¿no? Y lo que era la práctica de los deportes con un lugar específico para practicarlo, etcétera. ¿Cómo se fijan? Los corredores, los atletas eran todos hombres, no eran mujeres atletas, eran todos hombres y hacían deporte desnudo, ¿ok? Como nos ven ahí. Algunos otros deportes, el lanzamiento del disco, que es el famoso discóbulo de Mirón,
y el que ven ahí en ese recipiente es la jabalina, ¿no? ¿Ustedes le llaman jabalina también? Sí. A la que se lanza. Okay. También la lucha que luego se va a llamar greco-romana, pues empieza con los griegos, ¿no? Y ahí ven la lucha y bueno, los dos hombres desnudos, imagínense todo lo que puede pasar. Anyway, el lugar donde se hacía y se practicaban los deportes se llamaba gimnasio. Es una palabra griega, gimnasio. A mí me parece interesante porque en inglés se dice exactamente igual, gimnasio. Y gimnasium era el lugar donde esos hombres practicaban los deportes. Alguien aquí que estudió ciencia se acuerda de lo que era himno, de lo que quiere decir himno, esa raíz de las palabras, himno. Gimnospermas, yo me acuerdo siempre de eso, porque en la escuela que había unas semillas, las semillas gimnospermas, que eran las semillas que no tenían cubierta, que eran expuestas. Porque hipno significa desnudo. Porque era donde los hombres estaban desnudos. Así que himno, eso es lo que significa. Y ellos cuando hacían deporte, ¿verdad? Y cuando, sobre todo en los Juegos Olímpicos y eso, se cubrían con aceite de oliva, como hacen los que levantan pesas y los que hacen fisiculturismo, que se colocan aceite de oliva para resaltar todavía más la musculatura y todo eso, ¿verdad? Los Juegos se hacían al aire libre y las mujeres no podían estar en el público. Tenían sus reglas con eso. Los boxeadores también estaban, era un deporte que comienza ahí, donde lo vemos por primera vez en Grecia, y lo que decían todos eran peso pesado. Los que ven ahí abajo en el medio, que parecerían nenas, ¿verdad? Parecerían nenas un poco, es que son adolescentes, o por lo menos eso es lo que interpretan los que saben de estas cosas más que yo, que son adolescentes que están entrenando, ¿no? Entonces son jovencitos, fíjense que no tienen senos, no tienen pechos, pero fíjense cómo los otros peleaban con algo que protegía las manos. Se protegen los genitales. Sí, se tapan los genitales. Sí, esos nenes tienen algo ahí en los genitales, pero los otros parecieran desnudos. Ahora, no, pero digo, para pelear, ¿no? Bueno, depende, a lo mejor no se daban golpes bajos, caramba. No sé, esa parte no la sé. Pero de que usaban una especie de guante. La forma del cuerpo es distinta, es un poco como tú dijiste, pesos pesados. Sí, es peso pesado. Cuando ya pelean, sí, son pesados. Hay una agilidad, hay, no sé, una fortaleza o una... Sí. Pero se les figura gordos, grandes. Sí, grandes. No estilizados como todos los demás deportistas, ¿no? Y se peleaba sin cantidad de rounds, como se dice, no sé cómo, sino que se peleaba hasta que uno de ellos se noqueara. Hasta que viniera el noqueo. Sí. Hay más fuerza bruta que agilidad, por decirlo así. Exacto, sí. Pero me parece interesante que se protegiesen las manos, ¿no? Deben haberse fracturado unas cuantas y decidieron protegerse. Bueno, también se para la cara también. También, bueno, pero ya estamos pidiendo mucho. Escultura, aquí ven una escultura de lo que les decía, del salto sobre el toro. Esta escultura es de Creta, el salto del toro representado en una escultura. Aquí ven la que les mostré, y acá a la derecha encontré que yo no he estado nunca en las corridas de toro en España, pero que en las corridas de toro hay gente que hace el salto del toro, que es ese hombre que lo más que encontré fue esa fotito que salta por encima del toro. Pero o sea, a mí se me recuerda a, tú sabes, cuando vemos las Olimpiadas, los que hacen gimnasia, que hay uno que ellos saltan y tocan y dan la vuelta. Es como el caballo, creo que es que le llaman. El Plinton, sí, el Plinton, ¿cómo se llama? Ajá, se parece sí, mucho. Hay algo de caballo, pero hay una parte artística donde se utiliza lo que podría llamarse una tabla o un lomo de toro, sí. O ¿El potro no le llaman? ¿Potro? No. El potro para hacer una gimnasia también, pero más sobre él. Pero hay una gimnasia donde, que creo que algunos la hemos practicado de chicos como gimnasia, que usabas el trampolín y saltabas sobre el Plinton haciendo una vuelta carnero. Sí, claro. O te rompías todo también, ¿no? La gimnasia era común. Sí. Bueno, había que ser joven y flexible, evidentemente. Y con mucha sangre fría. Ajá, no, con el toro de lo verdad. hacíamos, sí, lo hacíamos.
Con No, un yo digo toro con sí un que hay que toro. tenerla. Con el toro no. Muchas gracias. Sí. Sí. También sabemos que había Dejáselo peleas de al que gallos. quiera. No sé si ustedes las tuvieron alguna vez en Uruguay, en Puerto Sí. Rico. Sí, en Puerto Rico se hacen y es el único lugar, bueno, la única jurisdicción de Estados Unidos donde se permiten las peleas de gallos es en Puerto Rico. Fueron Acá Creo en que no. Uruguay está prohibido, pero se hace. Ujú, ujú. Creo que fue Tapado sí, se hace y se apuesta mucho dinero. Sí, en Puerto Rico es legal. En Puerto Rico En es el legal. como la interior más carrera de bien, ¿no? perros también, la Ilegal. carrera de galgos, la riña de gallos, Ujú. Sí. Las son peleas de cosas gallos, que de alguna manera no se permitían. sí. Pero ven ahí que están, y están en las vasijas incluso, en el arte, los gallos peleando. Y se ve mucho, hay mucha cosa de gallo. El gallo aparece mucho en el arte griego. También hacían las carreras con estas, ¿verdad? Como ¿cómo le llamarían ustedes eso? Carro, ustedes le dicen eso, Es ¿no? un carro. Sí, Sí. es que es muy Cuadrigas. gracioso porque en Puerto Cuadrigas, Rico, en, cuadrigas. en mi Cuadrigas o país, cuadrigas. carro es un Son cuadrigas automóvil. cuando son 4 caballos, ¿eh? Este, Sí, tiene dos. En Puerto Rico, carro es automóvil. Entonces, cuando yo me sí. mudé la primera vez a Argentina, yo le decía, sí, porque yo tenía un carro y la gente me miraba. Como que, porque tiene ya un carro, ¿no? Y yo hasta que entendí que era, no, es otra cosa, aprendí a decir automóvil. Ok, ahora cuando digo Puerto Rico, voy a Puerto Eh, Rico y digo auto, entonces se me viene, ya, qué fina, auto. Empiezan a joderme con que digo auto. Yo, ay. Ligia, había 8 patas, o sea, eran 4 Ujú. caballos. 4 Hay caballos. cuatro, sí, mira, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ujú, Mira. Ahí ya, están los cuerpos sí, dibujados. sí, es que no se ven, están en la perspectiva, es diferente. Sí. Entonces, estos juegos, no todos, pero o sea, no peleas de gallo y eso no eran Juegos Olímpicos, pero los que eran de atletismo, lo que llamamos hoy atletismo, sí eran parte de los Juegos Olímpicos, que se celebraron empezando el año 776 antes de la era cristiana hasta nuestros tiempos, el año 393. ¿Por qué se deja de celebrar en el 393? Porque es cuando ya están bajo los romanos. Y como cuando los romanos ya eran católicos, cuando se convierten cristianos, cuando se cristianiza Roma, prohíbe los juegos porque estos juegos se hacían en honor a Zeus y por tanto no eran compatibles con el cristianismo. Entonces los cancelan. Ahora, ¿cuáles son las características? Pues era, como les dije, un evento religioso que se celebraba cada 4 años, como seguimos haciendo, ¿no? Y venía la gente de todas las polis griegas, incluso cuando eventualmente los griegos empiecen a hacer colonias griegas en Italia, en España, etcétera, en las costas de esos países, volverán y vendrán cada 4 años para poder estar para los Juegos Olímpicos. Eran tan y tan importantes porque Zeus, como vamos a ver después cuando veamos la mitología, era el dios principal. Ellos, si estaban en guerra, dos países, y de pronto dos países, dos polis estaban en guerra, y venía el tiempo de los Juegos Olímpicos, se paraba, se hacía la paz, se hacían los Juegos y después volvían a pelear. Así que hacían el armisticio, tregua para honrar a Zeus, que era más importante para todos los romanos que la guerra, ¿no? Que me parece muy lindo. Sí. Como les dije, solo los hombres participaban y solamente lo hacían desnudo, y algunas de las cosas que hacían ya se las mostré, las otras, pues, salto de longitud y todo eso. Lo interesante es cómo se premiaba a los que ganaban las competencias. Una de ellas era una corona de hojas de un árbol de olivo específico que ellos creían que había sido sembrado por Heracles. Heracles es el que los romanos van a llamar Hércules. Es el mismo, pero ellos le dicen Heracles, que era hijo de Zeus y de una mujer, de una humana. Por eso no era un dios. Hércules no era un dios. Por eso se muere, se puede morir, pero él es especial, tiene unos poderes, tiene unas facultades porque es semidios, como vamos a ver después. Así que tiene la corona de hojas de olivo que se le ponía en ese momento. Después que pasaban los juegos y por el resto de su vida se le otorgarían a esos ganadores un lugar de honor en todas las ceremonias oficiales. O sea que serían como héroes para siempre.
Y lo más importante, ayuda social para su resto de su vida, para que no tuvieran que trabajar y que pudieran dedicarse exclusivamente al deporte, como se hace en los países socialistas, y yo no sé si en Uruguay, pero en Cuba sí. En Cuba el atleta, ese es su trabajo y eso es lo que ellos hacen, más nada. No tienen que irse como en mi país. En mi país es increíble lo que hacen los atletas, porque tienen que trabajar y después irse a entrenar. Entonces uno dice, wow, o sea, no, esta gente tenía de por vida como premio ayuda social. Entonces, los juegos, como les dije, se suspenden en el 393 de la era común de nuestro tiempo y no regresan sino hasta el año de 1896, que empiezan los Juegos Olímpicos modernos otra vez en Atenas. Y si se acuerdan, creo que fue en el 2004 que se hicieron de nuevo en Atenas. O sea, no sé si se acuerdan, que fueron muy hermosos y que hicieron como un lago artificial y venían en los barcos, fue una cosa preciosa. Los hombres fueron los únicos que participaron solo por los primeros 4 años de los Juegos Modernos, porque ya en el 1900 empezó la primera mujer. Así que de ahí en adelante, pues, ya las mujeres. Ligia, una pregunta. Uh-huh. En los Juegos Olímpicos antiguos, de la Grecia antigua, ¿no participaban las mujeres en tiro de arco que le decían las amazonas? No, las amazonas no eran reales. Las amazonas ¿No? eran una historia. Es un mito. Es un mito, sí. No son reales, no. Ojalá, pero no. El mito de las amazonas es que eran estas mujeres Era que que había una isla donde mandaban las mujeres. Daban un pecho además para poder usar manejar el arco y mejor el flecha. arco. Y eran unas grandes peleadoras, ¿no? Y peleaban desde los caballos también, por eso es que se llama las amazonas las que corren caballo, ¿no? Y estas mujeres lo que hacían era que una vez, como sabemos las mujeres, que cuando viven un montón de mujeres en el mismo sitio, todas las menstruaciones de todas como que coinciden. Entonces, por lo menos a mis amigas que tienen muchas hermanas, dicen que todas tienen a la misma vez. Pues ellas cuando llegaban, estaban fértiles, agarraban y se iban y buscaban algún grupo de soldados machos y tenían sexo con ellos, y cuando tenían los bebés se quedaban solamente con las nenas, y los varones o los regalaban como que se los llevaran como esclavos o lo que les diera la gana a alguien, o los dejaban en el bosque. Pero acuérdense que es un mito, nada de esto pasó. ¿Okay? Esa era la historia, que ellas solamente se quedaban con las mujeres para poder seguir, ¿verdad? Pero se tenían que reproducir, tenían que buscar a los hombres, aunque fuera para usarlos. Sí. Esto es como se vestían en Grecia, ¿verdad? Que todavía uno cuando se quiere disfrazar se pone el chitón ese, que es todo un mismo pedazo de tela puesto alrededor así, no muy sofisticado, bastante aburrido, y los romanos bastante que copiaron. Bueno, ahí ven más o menos lo mismo. Entonces, de mitología no sé si debe empezar. Solamente les voy a decir una cosita y la clase que viene nos ponemos ahí con mitología, que a mí me encanta la mitología griega. Pero en general solamente. Cuando estemos viendo la mitología griega, quiero que tengan presente que no es una historia que la crearon para entretenerse, que era la realidad que ellos creían que era el mundo real, ¿no? Para ellos era real, para nosotros es, qué cool, qué fantástico, qué chévere. No, era la realidad, como ellos la interpretaban. Y como todas las mitologías tratan de explicar fenómenos que ellos veían en la naturaleza y que no tenían explicación científica porque no había la ciencia para entenderlo, ¿no? Y que creaban historias alrededor de ellos, ¿no? Y bueno, no vamos a entrar en todos, vamos a ver algunos de los mitos más interesantes, pero ¿por qué? Eso explica por qué distintas mitologías tienen dioses de los mismos, un dios de la lluvia, un dios del amor, el dios de las estrellas, el dios que tiene asociado con la muerte, porque son preocupaciones humanas, y eran los humanos que se hacían preguntas. Y como se hacían las mismas preguntas en todas las culturas, pues se las explicaron a través de lo que hoy llamamos sus mitologías. ¿Por qué los humanos hacen eso? Porque da mucho miedo vivir en la naturaleza y sentir que no puedes controlar nada, que estás a merced de la naturaleza, que en realidad estamos a merced de la naturaleza. Pero los humanos se perturban la mente con esa idea y prefieren crear estas divinidades
y pensar que pueden convencer a las divinidades de estar de su lado, de cuidarlos en vez de destruirlos a través de rituales, como las plegarias, como los sacrificios de animales, sacrificios de libaciones de vino. Ya te doy chance, Alicia, deja que termine esta explicación. Entonces, es una manera de sentirnos los humanos tranquilos de que, bueno, yo voy a hacer esto para que los dioses estén contentos y así puedo seguir tranquilo mi vida. Y entonces, eso es una. Y la otra estos dioses son hechos todos, en todas las culturas, a semejanza de los humanos. Porque sí, el humano piensa que ese Dios se va a parecer a él, ¿no? Y por eso el cielo se parece a Grecia, en este caso. El cielo se va a parecer a Grecia, pero a lo mejor de Grecia, ¿verdad? Lo más lindo de Grecia. Y cada cultura tiene un cielo que se parece a ese lugar. Por eso en los países del Mediano Oriente, el cielo tiene un montón de agua porque ellos no tienen tanta agua. Entonces el agua es tan importante y la escasez de agua es tan seria que ellos imaginan que ese cielo ya no se va a tener que preocupar porque va a haber agua y agua y agua y agua, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo otro es que le quería comentar que, sí, que se transmiten verbalmente, eventualmente se escribieron y se escribió lo que alguien le dio la gana de escribir, cómo era al principio, no sabemos. Lo que quedó de lo que era la historia original es lo que tenemos hoy en día. Y como todos los chismes pasan, ¿verdad? Como todas las historias cambian cuando se cuentan. Por eso es que un mismo mito puede ser, si compras distintos libros de mitología griega, tiene distintos elementos, el cuento de por sí, porque depende de dónde se recogió ese mito, etcétera, ¿no? Entonces, lo último que les quería mencionar, antes que paramos y podamos comentar, es que les decía que esa explicación de la naturaleza, de los temas que le preocupaban de la naturaleza, por ejemplo, el relámpago, ese es en todas las culturas hay un Dios que está de alguna manera asociado con el relámpago, porque el relámpago da mucho miedo, ¿no? El trueno y el relámpago dan mucho miedo, y la gente tenía que tener una explicación para eso. Entonces les quería hacer este cuento de un mito africano, antes que se me olvide, porque después cuando estemos hablando de África seguro se me olvida. En África, el dios que se asocia con en el África occidental, ¿vale? Porque África es muy grande. Los Yorubá, específicamente los Yorubá y los Igbo, tienen a un dios que se llama Shango, que ustedes lo tienen ahí porque es la misma ¿cómo es que se llama? El Ife, el lugar donde viven ellos, que está Yemanyá, que es muy famosa allá en Uruguay por la celebración de Yemanyá. Pues este Shango era el dios que está asociado con el relámpago. Y fíjense que en la griega, como vamos a ver en la clase que viene, el que está asociado con el relámpago es Zeus. Siempre, generalmente, los dioses que están asociados a los relámpagos son macharranes, que es una palabra de Puerto Rico que quiere decir que son mega machos, super machos. Generalmente siempre están pensando en mujeres y en tener sexo con todo lo que se le aparezca de frente. Entonces, Shango, hay una historia para que vean cómo el mito sustituye la ciencia hasta que la ciencia aparezca. En un mito que hay de Shango en los Yoruba, Shango tenía una novia, otra novia más, pero esta mujer se le estaba haciendo difícil, ¿no? Y Shango quería enamorarla. Y Shango consigue un anillo muy bonito, y se lo va a enviar a ella con un lagartijo, una lagartija chiquitita. Le dice, aquí, toma este anillo y lleva este anillo a esta muchacha, a esta que yo quiero tener sexo con ella, ¿no? Y se lo envía para que cuando él llegue, ella ya esté ablandadita con el anillo, ¿no? Es como que para contentarla. Entonces, el lagartijo, la lagartija, ustedes dirían lagartija, mi país decimos lagartijo, la lagartija agarra ¿verdad? La agarra con lo único que tiene, con la boquita, ¿no? Porque si necesita las 4 patas para moverse, la agarra en la boca y empieza ahí para llegar a la casa de la muchacha, ¿no? Enviado por Shango. Y cuando va, de pronto se salta en una piedra
y se traga el anillo, se lo tragó. Y ahí la pobre lagartija aterrorizada dice, Shango me va a matar, Shango me mata cuando sepa que yo no llego, que yo nunca llegué allí con el bendito anillo. ¿Y qué hace la lagartija? Bueno, la lagartija dice, yo me voy a tener que esconder de Shango para siempre. Y entonces, ¿dónde se esconden las lagartijas? En las palmeras, porque hay palmeras, ahí en donde están las Yorubá hay palmeras, como en mi país. Entonces se esconden en las palmeras y tú vas a ver las lagartijas en las palmeras, suben y bajan de las palmeras. Entonces, por eso es que las lagartijas tienen una cosa aquí en el cuello, que es que como que le cuelga. Es el anillo, es que tienen el anillo que lo llevan ahí, en esa cosa. Y por eso es que cuando hay tormenta de relámpago, la tormenta de esa de relámpago, siempre caen relámpagos en las palmeras, porque Shango está buscando a la lagartija, todavía está buscando a la lagartija para obtener venganza de la lagartija. Entonces ahí es un buen ejemplo cortito que ustedes ven cómo ese cuento que llamamos mito era la realidad para ellos y explicaba las cosas que ellos veían en la naturaleza. Y bueno, ahí cierro y pueden comentar. Alicia, creo que querías decir algo. Este es el momento. Déjame, ¿cómo salgo de aquí? Aquí. Okay. Adiós. Espera. Besos. Ajá, espera, ahora no sé cómo salir de aquí. Chao, chao. Que Okay. pases bien. Chao, chao, Que Graciela. pases bien. Chao. Ok, Chao. ¿alguien de los que han estado en Grecia que quiera comentar? No sé. De No, cosas yo que... lo que quería comentar, Alicia, Sí. que los dioses griegos eran similares en sus defectos, en sus pasiones, en sus odios, en sus egoísmos, en sus traiciones, en sus celos, que no eran figuras a imitar, eran figuras a tratar de calmar o conseguir su adhesión. Claro. ¿No? Sí. E incluso llegaban a tener un contacto, podríamos decir, carnal con humanos. Sí. Cosa que no se ve en las religiones posteriores, ¿no? Sí, sí. Como pero muy como mágico. vamos a ver, dependiendo del dios, porque Zeus era tan y tan poderoso, que cuando él iba a tener... Era fatal. Claro, él cuando iba a tener... Era fatal. Era el fatal, pero él cuando él iba a tener sexo con una humana, no podía presentarse ante ella como Zeus porque ella se moría, la quemaba, la mataba. Entonces él tenía que convertirse en otros animales, él se volvía animales. Claro, como un ganso, una lluvia como de un oro. toro. O el toro de Europa, ¿no? Ajá, exacto, como el toro de Europa. Y así, pájaros, ese tipo de cosas. Sí. Pero sí, Muchas es cierto, gracias. son... Dime. No, me estaba despidiendo, perdón. No, bueno. Nos vemos el próximo viernes. Buen fin de. Gracias igualmente. Ok, chao. A los otros que... No, yo quería comentar que cuando tú estabas hablando, lo busqué en la inteligencia artificial. Ajá. Claro. No, cuando dijiste que los frescos eran por primera vez romanos, y tuve que buscarlo porque... No, griego, ajá. Griego, perdón, griego. Como estuve en Egipto y vi muchas paredes pintadas. Bueno, claro. Pero la técnica del fresco es romana y tiene un involucramiento químico con el material de la pared. Exacto. Cosa que los egipcios le ponían arriba y no entraba. Era cierto, porque ellos hacían los jeroglíficos que eran en las paredes de los templos. Sí, y además dibujaban cosas, porque está todo dibujado en Egipto, es una cosa que sería miles de personas dibujando. El colorido muestra también que llamaríamos química para esa época, pero sí conocimientos en cuanto a transformar desde plantas a lo que no sé lo que es. Sí, bueno, pero los egipcios también, ¿eh? No, hay que hablar, pero... Una técnica similar. Los egipcios tienen rojo, naranja, verde, azul. No hay duda que usaban el blanco para hacer sombras, porque está pintado
muy bonitos, muy Sí, La otra cosa que Ajá, busqué es ¿qué? lo de las gimnastas, porque Ajá, realmente en ajá. Egipto también habían competencias y esas cosas. Sí, Pero acá lo voy a leer porque lo busqué en la ajá, televisión. Nada de ajá, esto sabía. Si no ajá, existiera, no me lo hubiera preguntado. ajá. Dice, para los griegos competir no era un mero entrenamiento militar o un entrenamiento monárquico, era una filosofía de vida, lo que tú dijiste. Buscaban la gloria personal y la excelencia física, premiando al ganador con una corona de laurel. La tregua sagrada, los griegos fueron los primeros en parar guerras, que también lo dijiste, para que los atletas de distintos reinos, La institucionalización, eso sí es auténticamente griego. Sí. Crearon los primeros registros históricos oficiales de campeones y construyeron complejos arquitectónicos exclusivos como estadios y gimnasios, dedicados única y exclusivamente a la práctica y el espectáculo, lo que tú dijiste. Okay. Pero lo que pasa es que como Egipto tiene 5.000 años, 4.000 y pico de años, y Grecia tiene 2.000, no, un poco más de 2.000, 3.000. Sí, capaz que sí. a mí me llamaba la atención, porque lo que Sí. estabas tú hablando, Sí. Pero todo lo dijiste. Hoy, Bueno. Una ¿puedo pregunta. comentar una noticia? Hoy me ¿Qué fue? enteré ¿Qué? que apareció, lo estudiaron en Barcelona, creo, en ¿Qué? una momia, aparece un escrito sobre la Ilíada, una hoja Sí, lo leí. escrita de la ¿En una Ilíada momia? en una momia egipcia. Bueno, O sea, son contemporáneos. época greco-romana, digamos, Sí, Sí, el sí, dominio son sobre contemporáneos. Egipto, Sí, lo habíamos aparece hablado eso. antes, que estas civilizaciones, las harapas, junto con ¿Cómo o sea, se entrelazan, no? sí, con los mesopotámicos, con los egipcios, sí, están conectados. Sí. Mm. Y se nota también mucho en los materiales que usan para hacer arte, porque a veces tienen unos colores que no existen en ese lugar, que obviamente lo trajeron de otro lugar. Claro. Y entonces así también se sabe que estaban conectados completamente. Ya. Pues Bueno, nada, la clase que viene veremos más de mitología, vamos a ver algunos de los que a mí más me gustan. A mí me gusta hacer los cuentos de mitología, someto a mis estudiantes a los cuentos de mitología. Hay algunos que ya no los puedo hacer porque si tienen cosas sexuales, aquí no se puede, porque no puede haber nada, porque y yo, caramba, pero ¿sabes? Me estás eliminando toda una categoría, así que me Somos alimento todos con grandes. ustedes. Sí. Es importante. Igual yo siempre cuelo algo, que Ahora, se abochornen, no me importa. Ligia, una cosa que cuando empezaste a hablar de la mitología y todo lo que... Yo no dejo de pensar también que los griegos fueron una civilización con mucho conocimiento y mucho estudio. Hay cosas que, sin negar que la mitología, como bien tú dijiste, todo lo que es, los dioses y demás, también ellos hicieron estudios de muchas cosas que esa Sí. mitología no cabía, digamos, Sí, va a haber conflicto. como la ciencia misma, digamos, Sí, ¿no? sí. Que se Lo vamos a chocaría ver. con la ciencia. Lo vamos a ver porque especialmente después del periodo helenístico, ahí es que ellos adquieren la ciencia y empiezan a compartir la ciencia con Irán, tú sabes, con India y la Claro, matemática y todo los eso. griegos por algo, se sabe, Sí. fueron muy inteligentes, digamos. Sí, y pasa también, lo vamos a ver cuando veamos la tragedia misma, que en las tragedias, cuando tú ves las primeras, las de Sófocles, muchos dioses participan en la historia, pero cuando te vas moviendo y vienes ¿cómo es que se llama el otro? El del medio, se me olvidó. El próximo y el último es Eurípides, de los tres. Entonces el del medio tiene menos dioses, y ya Eurípides casi no ves dioses. Es Medea. Esquilo es el otro, sí. No, pero ojo, lo aclaro que es obvia la mitología, está hasta el día de hoy, y tú hablaste de los Yuga y de la diosa del mar, como esa... Afrodita. No, la de acá que tenemos acá. De Yemayá. La Iemanjá que viene, y eso tenemos todo eso ahora, no lo podemos... Sí. Pero los griegos, obviamente en algunas cosas se tendrían que chocar ellos mismos, aunque la gente del conocimiento
era otra gente, estaba aparte, ¿no? Y también no todas las polis eran iguales, ¿verdad? Tenemos Atenas, que pensamos Grecia, pensamos en Atenas, pero no todas, porque vamos a hablar de Esparta, que era otra cosa diferente. Otra cosa. Sí, así que por eso yo hago siempre el contraste, porque Claro. Esparta es muy distinta para que los estudiantes vean que no eran todas iguales. Tebas se parece más a Atenas, viste que distintas tienen distintos. Pero sí, vamos a ver un poquito de todo. Bien dijiste tú que en esa Gracias, Licia. De nada, nada. Me encanta. Muy bueno. Ok, bueno, pues nada. Nos vemos entonces, que pasen buen fin de semana. Yo estoy aquí sola en mi Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente. Feliz fin de semana. Cuídense. Chao. Chao, chao. Felicidades para todos. Chao, chao, chao.